Este depredador del interior no es en absoluto lo que parece. Una mirada más cercana revela una guía de supervivencia incorporada, escrita por un niño. Una armadura escamosa que protege el vientre suave y vulnerable se ensambla a partir de un mosaico de lecciones dolorosas extraídas del sombrío mundo de la infancia. Katia Steele. Bienvenidos, gente, a mi canal. Soy Karina Dardi, hablándoles de la recuperación tras el abuso psicopático narcisista, ya sea a partir de una relación tóxica o desde la infancia. Siempre voy a recordar que es bastante difícil que si uno está absolutamente bien sea captado por una de estos tóxicos que se presentan en nuestras vidas como los grandes salvadores. Bueno, comenzamos a hablar hoy en un tema en particular que es el último capítulo de cómo se parte la psiquis, o mejor dicho, cómo no está bien integrada la psiquis cuando hay estrés postraumático complejo o alguna de los trastornos que sean disociativos, en donde el yo no se pudo integrar totalmente desde la infancia, y hay partes que se presentan con características bien particulares y diferenciadas, que ustedes mismos pueden percibir como me transformo en otra persona. Todos desarrollamos naturalmente representaciones mentales, también llamados objetos en las teorías de las relaciones objetales o modelos de trabajo interno en la teoría del apego. De nuestros y estos relaciones objetales o modelos de trabajo interno o representaciones mentales son nada más y nada menos que lo que tomamos de nuestros primeros cuidadores, para bien o para mal, porque son ellos los que nos presentan el mundo en primera instancia. Y esto sirve para modelos de nuestras propias autorrepresentaciones, así como para las representaciones que tenemos de los demás. Como yo me percibo, según como yo me perciba, voy a percibir a los demás. Si yo me quiero, voy a tender a querer a las otras personas, voy a poder amar. Si yo no me quiero, difícilmente vaya a amar a otra persona. Lo ideal sería que en el transcurso de nuestras vidas, a medida que vamos madurando, poder ir depurando qué es lo bueno y lo malo que tengo de mi progenitor, y depurar y quitar lo malo y convertirme más en yo mismo. Las representaciones internas positivas resultantes de los cuidadores son espejos que nos ayudan a construir y mantener un sentido saludable de nosotros mismos, pero también a menudo conservamos al menos algunos de los hábitos negativos y formas de estar en el mundo de nuestros cuidadores principales. Las representaciones internas negativas de las demás siguen siendo nuestros peores críticos internos cuando aún no se han integrado de manera efectiva. Y tengan en cuenta aquí que esta parte que imita a los perpetradores originales, desde el tema que estamos hablando hoy, es la parte que te hace ese ruido terrible dentro de la cabeza, que es ese crítico que te dice, vos no te mereces, vos no sabés, ¿para qué lo intentaste? ¿No ves que siempre fracasás? Es ese crítico. Y es terrible esto lo que sucede en la cabeza. Pero vamos a tratar de entenderlo, por qué hace esto, cuál es su función y cuáles son sus motivos, si es realmente una parte de nosotros hostil y mala, o de qué se trata realmente. En los casos de abusos y negligencias severos, las representaciones negativas, o sea, los objetos malos en términos de las relaciones de objeto, sirven como base para las partes disociativas de las personas que imitan a sus perpetradores en mayor o menor grado. Entonces, si yo fui una persona abusada en mi infancia, tengo representaciones negativas de esos primeros cuidadores, y eso me va a servir como base para imitar luego, en el futuro, en mi vida adulta, a esos perpetradores, ya sea haciéndome daño a mí mismo o a otras personas. Y cuando hablo de otras personas, se hace daño a otras personas para alejarlas de uno, porque uno tiene pánico, tanto miedo a la intimidad, tanto miedo de entregarse, de abrirse al otro, que estas partes hacen que uno trate mal a las otras personas para que se nos alejen y poder decirnos, ¿viste? Nadie te quiere. Y después el crítico te viene y te dice, ¿viste? Nadie te quiere. Vos tenés que quedarte solo.
o sola, porque nadie te quiere. Esto es una clase de mundo hipnótico dentro de nuestra mente y que permanece en un proceso del no realization, o sea, del no darse cuenta, en un proceso inconsciente. Ahora, acá lo estamos conociendo. Ya cuando ya veas este video ya no vas a ser tan inconsciente de estas cuestiones y le vas a empezar a prestar más atención si es que trabajás con estos videos y haces un trabajo de introspección, por supuesto. En este no darse cuenta, estas partes permanecen siempre jóvenes, fuertes, se sienten que tienen el control, se sienten invencibles dentro de la mente de la persona. Y así también parecen serlo para otras partes. Esta versión de mí es fuerte, es más fuerte que otras partes mías u otras versiones de mí, como por ejemplo mi parte infantil, es más fuerte que incluso que mi parte hostil, es más fuerte que mi parte fóbica. Y esta parte tiene guardada una conciencia de no haber sido nunca herido o nunca herida y no haber sido nunca vulnerable. Y lo que hace esta parte es mandarle el dolor a otras partes, como la parte infantil, la parte hostil, la fóbica no, porque la fóbica se escapa siempre, pero le manda, si hay otras partes infantiles o adolescentes tuyas, le manda el dolor a esas partes. Y esta parte permanece incólume, no le pasa nada, es fuerte, no es vulnerable, repele toda idea de vulnerabilidad. Y esta es una proyección interior que crea para repeler justamente esa idea de vulnerabilidad y que permanece en control y con poder. Desafortunadamente, este tipo de dinámicas internas lo único que terminan asegurando es el continuo abuso, el mismo abuso que continúa desde la infancia, continúa dentro de tu cabeza. Y esta parte la recrea continuamente. Negando la vulnerabilidad, la recrea continuamente en la mente. Y estas partes de uno hacen que induzca a miedo y a la vergüenza, ya sea el miedo y la vergüenza de uno y miedo y la vergüenza de otras personas para que no se nos acerquen. Entonces, este miedo y esta vergüenza que le hace sentir a otras partes hacen que las personas muchas veces permanezcan solas por largos periodos de tiempo sin relacionarse con absolutamente nadie. Y te gusta o no, estas partes no son algo de que uno necesita deshacerse. No. ¿Por qué? Porque no son el autor real, el autor original del abuso y del daño. No. Ni tampoco son sus sentimientos de este abusador de la infancia o de la pareja. No son ni sus sentimientos, ni es el autor real, ni tampoco son los pensamientos de este perpetrador. Esta parte contiene una de las experiencias más difíciles de integrar y incluidas en tendencias sádicas que uno tiene para sí mismo. Y la aceptación de estas partes, aceptar que tenés estas partes te va a ayudar a poder formular una alianza intrapsíquica con vos mismo. Cuanto más las niegue, más problemas te va a traer, porque va a volver y volver y volver. En cambio, si la aceptás y la indagás curiosamente, a ver qué función cumple, para qué está, a qué le teme, puede ser un aliado espectacular, porque es una parte fuerte, que tiene mucha fuerza. Y es una parte que en definitiva trata de protegerte. A través del miedo y de la vergüenza, no hables, no digas, cállate, no te vincules con el otro, no salgas de este lugar. Todo eso tiende a protegerte. De manera desasertiva, de manera disfuncional, porque hay que trabajar, hay que relacionarse con la gente, hay que seguir viviendo, no podemos quedarnos atados ahí, inhibidos, sin animarnos a vivir.
o tratando mal a las personas para aislarnos. No podemos vivir de esa manera. Entonces, hay que reconocerle la fortaleza que tiene, pero también tiene un sentido de protección. Entonces hay que mejorar el diálogo interno para poder darle cabida a esta parte y poder integrarla un poco mejor a nuestras vidas. Las partes que imitan al perpetrador parecen deleitarse en imponer un castigo internamente, al menos en la superficie. Pero esta es una fachada, aunque fuerte, es una defensa que el terapeuta debe reconocer. Un intento original del paciente por prevenir del abuso estando un paso por delante del agresor. La lógica de estas partes los lleva a incurrir en comportamientos que son como los perpetradores, pero que tienen una función protectora implícita fuera de la conciencia del paciente en su conjunto. Esta parte que imita al perpetrador original contiene los recuerdos y las emociones más potentes de toda tu historia. Podemos entender las funciones de estas partes que imitan al perpetrador como algo similar a las partes enojadas de alguna manera. Son protectoras en el sentido de que resisten a cualquier movimiento al darse cuenta, hacia la conciencia, hacia la realization. Y esto del darse cuenta es insoportable. Son protectores en el sentido de que resisten cualquier tendencia al darse cuenta de lo insoportable que fue esta experiencia cuando uno fue niño. Protegen también a las personas porque a menudo sufren los abusos más sádicos e insoportables. También sostiene al propio sadismo y que este sadismo además tengan en cuenta que es una reacción natural del abuso y sin embargo es insoportable para las personas y a veces para la misma persona que te está tratando. No se dan cuenta que el abuso les ha sucedido porque a menudo lo recuerdan desde la perspectiva del abusador. Estas partes ayudan a las personas a evitar el dolor y la vergüenza al sumergirse paradójicamente en la vergüenza, una vergüenza crónica, y mediante también el uso del miedo, la lógica del trance y la vergüenza. Estas partes buscan mantener el frágil status quo del sistema interno de las personas como un todo, recordando a través de la recreación sin recordar explícitamente porque mantienen la no realización, la no conciencia, o sea que se sostiene en un no darse cuenta. Estas partes que imitan al perpetrador aseguran que las personas mantengan una visión negativa de sí mismos, culpándose a sí mismos por lo que les sucedió. Cuando las personas tienen persistentes creencias críticas sobre sí mismos, las personas que te tratan pueden sentir curiosidad por saber si esta parte que lo imita está actuando detrás de escena. O sea, si yo soy muy crítico contra mí mismo y estoy con mi coach o mi terapeuta y siento, tendría que el terapeuta en ese momento indagar por qué estás diciendo esas cosas sobre vos mismo, para ver si está esta parte hablando ahí por detrás, está largando todo esto. Pasó al frente y está hablando mal de vos mismo. Como mínimo, todo el mundo tiene modelos de trabajo internos negativos o introyectos. Y si son o no partes disociativas reales, si son partes muy disociadas, reales, esto obviamente tiene que determinarse mediante una evaluación. O sea, no es tan fácil darse cuenta si una persona tiene, todos tenemos modelos de trabajo, introyectos, representaciones internas, según la teoría que uno aborde, más negativos, por supuesto, modelos que nos ven a nosotros mismos, que nos vemos como no suficientes, no merecedores, dignos de vergüenza. Entonces, todas estas cosas, hay personas que son más conscientes de esto, que pueden ser más conscientes y no saben por qué les vienen estos pensamientos. Otras personas que directamente le pasa enfrente como otro ser y empieza a agredirlo a sí mismo, agredirse a sí mismo. Entonces, en ese caso, probablemente estaríamos frente a un TID. Que hay distintas clases de TID también, ¿no? El así ostentoso, el clásico, el del DSM es muy difícil que se dé. Lo más probable que el TID se dé como el encubierto o se dé como parcial también. Entonces, y hay muchas más personas con TID de lo que se cree. TID es trastorno de identidad disociativo, lo que se conoce como personalidades múltiples.
sería el ejemplo, yo siempre lo pongo como el ejemplo mayor de toda la disociación que puede llegar a sufrir una persona traumática, por efectos del trauma que ha sufrido desde la infancia. El TID sería lo más alto. Después en el medio estaría el estrés postraumático complejo, con el trastorno límite de la personalidad, que hay mucha discusión de que si en realidad existe el estrés postraumático complejo, se trataría solamente de un trastorno límite de la personalidad, nada más y nada menos, por supuesto, de origen traumático, obvio, porque hay trastornos límites que no son de origen traumático, sino cuestiones biológicas. Y después, y como para cuestiones biológicas, miren el video de Otto Kemper que yo he subido sobre el embarazo, cuando la madre ha tenido muchas descargas de cortisol, o sea, ha vivido un embarazo bajo mucho estrés. Véanlo. Y después lo mínimo, la disociación estructural sería el estrés postraumático. El estrés postraumático simple, común, y que sería en el caso sufriste un accidente de tránsito y bueno, y ahora no puedes manejar más porque, que bueno, quedaste traumado por el accidente. Bueno, no puedes darte cuenta de que fue un hecho pasado, sino que lo seguís revivenciando. Básico, hay que trabajar arduamente para incluir estas partes, no de uno, no echarlas fuera. En un trabajo terapéutico es lo primero que habría que llamarse para poder crear alianzas, porque es una parte que tiene mucha fuerza, mucha influencia, es una parte que además sabotea terapias. Dice, no, yo estoy bien. No, yo para qué necesito esto. No, esta te está queriendo hacer hablar. Cállate. Y empieza, no, la vergüenza, tienes que tener vergüenza. ¿Cómo vas a decir tal cosa? ¿Y en qué te va a ayudar? ¿En qué te va a ayudar si decís tal o cual cosa? Si no va a hacer nada esta persona. No. Salgámonos de acá. Sabotea terapias, estas partes. Estas partes que imitan a los perpetradores originales son partes que las personas que cometen actos de autolesión físicas, que son las más llamativas. Uno cree que uno no se autolesiona cuando se critica, pero es un acto de autolesión también, interna, intrapsíquica, pero es un acto lesivo, autolesivo también. Pero bueno, los que como tendemos a tener más la lupa en manos que el espejo, nos asombra cuando una persona borderline o cuando una persona con TD se lesiona físicamente. Bueno, estas partes son las que lesionan a las partes infantiles. Generalmente las cortan. Y bueno, esto yo lo he explicado en otros videos, que es muy común que suceda. Bueno, la responsable de estas lesiones son estas partes hostiles, estas partes que imitan a los perpetradores originales, que perpetúan continuamente la dinámica de abuso infantil que se ha sufrido en la infancia. Entonces, continuamente se está recreando esa escena. Y además, cuanto menos las aceptemos a estas partes, cuanto más las repudiemos, cuanto más asco nos dé tener una parte así dentro de nosotros, estas partes van a venir a irrumpir con más fuerza todavía. Porque piénsenlo de esta manera. Si más rechazado sos, no te crea, estas partes tienen muchas defensas y muchas defensas narcisistas. Entonces, esta parte va a venir con mucha ira, con mucha furia a lesionarte, porque vos la querés ocultar, la querés callar, le querés hacer de cuenta que no existe. Y esta parte va a reclamar existencia, va a reclamar su lugar, su espacio en el mundo. Además, los pacientes, las personas que tienen en estas partes, las ocultan mucho en terapia. Por ahí está hablándoles, está diciendo cosas y no le transmite el paciente al terapeuta, al coach que lo está tratando, no le transmite lo que esta parte está hablando. Y la persona que está entrenada en disociación estructural, en trauma complejo, en abuso narcisista, siempre y cuando tengas un coacher, porque psicólogo especialista yo que sepa no hay, pero coacher sí, pero tiene que tener una preparación muy finita en el tema de la disociación estructural y conocer estas partes, porque estas partes son las que generalmente siempre regresan con los abusadores para recrear,
todo este ciclo, para recrear todo este abuso, para no salir nunca del abuso original infantil. Estas partes que imitan los perpetradores son las partes que te vinculan con relaciones tóxicas. Repito, estas partes que imitan a los perpetradores originales son las partes que te relacionan con las personas abusivas, con personas que cometen sobre vos abuso narcisista. ¿Por qué? Porque la parte infantil reclama apego, cariño, protección, cuidado, y la parte que imita a tu perpetrador original te trae una persona que parece ser que te va a brindar cariño, protección y cuidados, pero es un perpetrador, es otro perpetrador, y esta persona, esta parte tuya que imita al perpetrador, te lo trae para calmar los deseos de la parte infantil tuya. Pero después, cuando ese abusador te hace daño, esta parte te dice: ¿viste? ¿Para qué querías tener una pareja? ¿Viste? Vos no te lo merecías. Es mejor quedarnos solos. Estas son las dinámicas que se generan en la mente de uno. Conocer estas partes es tomar el control de nuestra existencia, tomar el control de nuestras emociones, de nuestra historia. Ser más conscientes y ser menos vulnerables. Cuando nosotros permanecemos negando estas partes y las ocultamos, nos ponemos más vulnerables frente a las personas que allá afuera, que hay gente buena, pero hay también unos pocos malos que quieren extraer algo de vos. Y como vos tenés partes infantiles que necesitan apegarse, se apegan a cualquier cucaracha. Porque esta parte, lo único que conoce, esta parte que imita al perpetrador, lo único que conoce son cucarachas. Porque contiene toda la memoria traumática, toda la memoria de abuso. Y no puede no puede reconocer personas sanas. Por eso hay que ayudarlo. No hay que negarse a sí mismo. Es una parte tuya, está dentro tuyo. Es como negarte a vos mismo. Matar a esa parte es matarte a vos mismo. Hay que ayudarla. Hay que transformar esa energía negativa en algo positivo. Subliminar la libido, se llama esto, ¿no? En psicoanálisis. Hay que transformar esa energía. Es necesario. Porque hay que seguir viviendo. La vida es bella, pero tenés que vivirla muy presente, muy conscientemente. ¿Van a pasar cosas malas? Sí, bueno, pero a ver, depende qué herramientas tenemos nosotros para poder sobrevivir a la adversidad. Esto es normal, parte de la vida. No todo va a ser malo, ni lo malo va a durar para siempre. Despelotó todo con la cámara. Por eso es que quedó una parte en audio, pero bueno, voy a seguir grabando con el teléfono normal. Entonces, bueno, las funciones que tienen estas partes es proteger al paciente contra las amenazas del agresor original. La parte que imita al perpetrador repite las amenazas internamente para evitar que el paciente lo diga. Por ejemplo, si alguna vez le hablas de esto a alguien, lastimaré a tu hermana. Si no haces exactamente lo que te digo, tu madre desaparecerá y nunca la volverás a ver. Esto es culpa tuya, irás a la cárcel si alguien se entera. Me parece que conocen estas cosas. Para defenderse de sentimientos vulnerables también, como la vergüenza, la culpa, el miedo, la soledad, la tristeza, la impotencia de no poder hacer nada, estar atrapado y no poder hacer nada. Para contener los propios deseos y la sensación de poder y control del paciente que eran inaceptables o peligrosos en el pasado. Para contener las propias tendencias y deseos sádicos de la persona que aún no puede aceptar o tolerar lo que le sucedió. Protege a la persona mediante críticas y castigos. Increíblemente te está protegiendo. Para recrear internamente el trauma pasado de manera literal internamente, lo que en última instancia impide la conciencia. Traer esta experiencia a la conciencia, siempre está ahí en la neuralization, en el inconsciente. Evitar que el paciente se sienta conectado con el terapeuta o con otras personas para evitar el rechazo, la pérdida o sentimientos de dependencia insoportables. Es decir, estas partes tienen fobia al apego. Bueno,
por supuesto que para un terapeuta no es fácil aceptar la peor parte, la peor versión de sus pacientes cuando sacan toda su ira. Esto realmente hay que saber manejarlo, no es fácil, porque también tiene que ver con la historia de la persona que te está tratando. O sea, el terapeuta también es un ser humano, tiene su propia historia, y hay terapeutas que tienen más tolerancia. No es una cuestión de que porque estudié psicología, porque soy un coacher, yo ya entonces tengo que tener una tolerancia absoluta contra el abuso que pueda cometer esta parte que imita al perpetrador original contra el terapeuta o tu coach. No. Cada persona tiene una historia y hay personas que tienen más tolerancia y otras personas tienen menos tolerancia a soportar a estas partes. Porque una cosa es que salgan fuera y otra cosa es soportar el abuso. Una cosa es que, o sea, porque la ira va a ser necesaria que salga. Pero también está en la praxis del profesional el poder lograr que esa persona, en vez de tirar cosas o romper cosas o golpear a personas o objetos, pueda verbalizar lo que está diciendo, pueda poner en palabras esas emociones que está sintiendo. Tengan en cuenta de que esta ira, cuando salga así, es una recreación como esta persona ha aprendido a afrontar el peligro, el sufrimiento, el rechazo y la humillación, cuando percibe todas estas cosas. Bueno, con respecto al sadismo, algunas de estas partes que imitan al perpetrador original son bastante sádicas, lo que es abrumador tanto para la persona que lo padece y a menudo también para las demás personas que puede ser que no se hayan encontrado nunca antes con un comportamiento sádico tan descarado. Y puede parecer incluso que estas partes disfrutan de lastimar a otras partes. Que se joda por débil, que se joda. Así. Y pueden disfrutar jugando también, manipulando a un terapeuta. Porque a menudo hacen esto. Y los terapeutas, los psicólogos pueden tener la sensación de estar con el perpetrador original en las sesiones. Es curioso. Es fundamental en estos momentos recordar que esto no es así, que estas son defensas de las vivencias que se han experimentado y que no son personas reales, sino que son introyectos, modelos de trabajo interno, relaciones objetales, como te guste llamarlo. Pero no es real, es algo que está en la mente. Son fantasmitas. Fantasmotes estos, más bien, pero no son reales, y se pueden, evaporar, no desde que desaparezcan, como dije antes, pero sí cambiarles la función, esa energía, convertirla en algo más positivo. Estas partes que imitan al perpetrador son generalmente las que mantienen unida la no conciencia, o sea, no puedo ser consciente de lo que me sucede y del hecho de que yo tengo estas partes que imitan mis perpetradores originales, porque estas partes que imitan mis perpetradores originales sostienen la iconofobia también, y las otras partes también que tienen sus cosas, mantienen el no realization, el no darme cuenta. Y son partes que son muy, muy tercas, muy duras para poder comprometerse en un proceso de sanación y terapéutico y de sanación. Pero una vez que estas partes aprenden de la compasión, aprenden a ser compasivas, entonces pueden ser traídas a este proceso terapéutico de sanación y pueden ser muy buenos aliados y muy buenos protectores, en vez de ser una parte que imita al perpetrador original. Puede ser una parte que tiene prudencia, que tiene conciencia, cómo, con quién. Puede transformar toda esa energía. Y la manera de trabajar con estas partes no es que hay que trabajarlas por separado. No, porque estos son cambios, son switches, yo expliqué antes. O sea, que hay un detonante que las saca al frente y hay otro detonante que saca otra al frente y otra confronta, otra se retira, está totalmente atrás y no está escuchando lo que está sucediendo, no está viendo, no está viviendo lo que está pasando en este momento. Entonces es mejor que se aprovechen esos switches para que pueda haber esa conciencia
para que todas las partes puedan estar ahí presentes de alguna manera y escuchando y participando, opinando, deliberando, criticando tal vez, pero pudiendo verbalizar todas estas cosas que es necesario que puedas, que saques que la vergüenza, que esta vergüenza tan tóxica que cuando estás haciendo un trabajo terapéutico muchas veces uno no dice tal cosa porque que va a pensar el psicólogo de mí, y el psicólogo en tu discurso ya sabe todo lo que vos pensás de vos y lo que vos podés llegar a pensar de él. Entonces hay otras, uno en el discurso se echaba tanto, pero bueno, esto, sacarte esta vergüenza, pues es necesario que también que salga esto para que el terapeuta pueda explorarlo y pueda ayudarte a reconvertir toda esta energía, esta violencia, porque es violencia que uno contiene. Bueno, una manera de controlar que estas partes que imitan a los perpetradores originales avancen y cometan actos brutales contra uno mismo, contra las demás personas, es empezar a aprender a crear espacios seguros dentro de la mente. O sea, diciéndole, en un ejercicio, hay un ejercicio que habla de que, bueno, ahora te podés ir a descansar, deja que yo me hago cargo, cosa de crear esos espacios seguros, no tengas miedo, ya estás a salvo. Todos esos tipos de verbalizaciones que uno se puede hacer dentro de uno, no es necesario hablar solo por la calle. Bueno, y también tengan en cuenta que estas partes siempre te dicen cosas como vas a fallar, sos un perdedor, porque no quieren que pruebes cosas y que luego falles y luego te sientas desilusionado y herido. Te dicen que la terapia es inútil porque no quieren que te hagas ilusiones y luego te decepciones, y quizás les preocupa que cambiar algo pueda empeorar tu vida en lugar de mejorarla. Creen que los ataques preventivos, prevenir, o sea, ataco a los demás antes que el otro me lastime. Como no pudieron controlar lo que les sucedió de niños, entonces ahora pretenden controlar situaciones en donde, y personas también, en donde donde no se puede controlar, no podemos ejercer el control sobre los demás, sobre nuestro entorno. Podemos ejercer el control sobre nosotros mismos, pero no ese tipo de control. Entonces esta manera de controlar es retrógrada, es disfuncional, no sirve, la intención es, si la intención es de protección, esta no es la manera. La mejor manera de protegerse es conocer las vulnerabilidades de uno, conocer la historia de uno, con todas las emociones, con toda la historia, con todo lo que implica, y que yo respondo a determinados patrones de conducta que fueron aprendidos en mi infancia, en algún momento de mi vida, generalmente en la infancia, en virtud del abandono, del rechazo, del abuso, del maltrato, de lo que sea. Es tu historia. Pero es imperioso que empieces a conocerte, empieces a identificar tus patrones de conducta para poder interrumpirlo, porque si no los conoces no los puedes interrumpir, no puedes tener control de vos mismo. Y siempre va a ser el otro el que va a tener el control sobre vos, te va a estar pinchando sobre tus detonantes y el otro va a tener el control sobre vos, y vos ahí entregado a las pasiones, entregado a las emociones, entregado a tus alters, entregado a tus partes emocionales, a tu potenciando y profundizando tu estrés postraumático complejo o tu trastorno límite de la personalidad, lo que tengas, o tu codependencia, lo que tengas encima, o sea, vas a estar profundizando una y otra vez más, porque cada vez le vas a entregar al otro más suplemento, si querés llamarlo, suplemento narcisista, o entregándole el poder sobre vos. Tengan en cuenta que prestar atención, cuando yo le presto atención al otro, le presto, ¿qué se presta? Si no es algo mío. Entonces es tuyo el poder, el control, el autocontrol es tuyo. Y eso se logra conociéndose a uno mismo, y aceptándose, respetándose y haciendo fuerza, porque esto hay que hacer más fuerza que en el gimnasio. Esto es un trabajo de fuerza, es terrible, a veces queda doliendo la cabeza. Es un trabajo de fuerza real. Esto en tu mente sucede de esta manera. Escucha,
La verdad es que estáis todos en el mismo barco. En este momento hay una tormenta y en su bote algunos están remando, algunos están balanceando el bote para volcarlo, algunos están planeando un motín, algunos están haciendo agujeros en el fondo, algunos están sacando el agua, algunos están tratando de izar las velas y algunos simplemente se están sentados esperando que alguien los rescate. Y nadie se preocupa por el timón y la rueda. El no estar presente, el no conocerse, implica vivir de esta manera, sin tomar el timón de tu barco, viviendo a la deriva, autosaboteándote y viviendo todo esto. Y el no viviendo, porque no estás presente, no estás viviendo. Gente, este fue el capítulo de esta parte que imita al perpetrador original. Es imperioso conocerlo, es no rechazarlo, aceptarlo y entenderlo, a ver cómo, porque tiene mucha fuerza. Entonces esa fuerza la podemos usar para convertirla en algo positivo. Bueno, por supuesto que hay intervenciones muy precisas para trabajar con estas partes. Si vos sentís que estas partes son muy fuertes, no tenés que buscar ayuda terapéutica porque no es fácil de manejarlas. Hay preguntas específicas. Esto se trabaja, no hay nada raro, sino que hay intervenciones. Intervenciones son preguntas específicas o situaciones, escenarios que te ponen las personas que saben manejar esta parte para poder lidiar con todas estas cuestiones. No hay que estar entrenado realmente, hay que saber hacerlo. No es fácil, no cualquiera lo saca. Este capítulo está basado en el libro sobre el tratamiento en trauma relativo a la disociación. Es un libro que está en inglés, lamentablemente. Es un libro dirigido a profesionales, no es un libro para el público en general, porque contiene las intervenciones que son necesarias para poder integrar todo este yo disociado. Entonces, gente, bueno, le mando un saludo grande y bueno, activen la campanita, suscríbanse al canal, miren los otros videos sobre las partes disociativas, también que he estado hablando sobre la fobia, las partes infantiles, lo que no me gusta de mí, mis partes hostiles. Y este sería el capítulo de lo que menos me gusta de mí. Pero bueno, hay que empezar a aceptarse un poco más e integrarse, tenerse un poco más en cuenta, en consideración y con compasión. Un beso grande, hasta luego.